Hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el día de hoy vamos a tener una interesante plática con la maestra Alma Posadas Malagón, quien es profesora aquí de la Maestría en Derecho Constitucional y que nos va a platicar de una interesante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Fornerón e hija contra Argentina. Argentina, así es. Maestra, para empezar, platícanos, nos gustaría conocer tu opinión respecto a la importancia de realizar actos de difusión en materia de derechos humanos. Juan, antes que nada te saludo al auditorio. Quiero comentarles que estoy muy contenta de estar el día de hoy en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, nuestro Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Y bueno, respecto de la importancia de la difusión, creo que cuando vamos a hablar de derechos humanos, siempre es necesario referir el concepto de dignidad humana, del respeto a la dignidad humana como una condición necesaria para poderse realizar de manera individual, de manera colectiva. Y en este orden, las garantías que brinde el Estado para su protección, las herramientas que brinde para la protección de los derechos humanos son fundamentales. La pluralidad de actores que participan en la creación de estándares progresivos respecto de los derechos humanos son varios. Tenemos actores políticos, actores sociales, culturales, y podríamos hablar en ese orden desde el estudiante de Derecho en el nivel académico, los legisladores en la creación de la norma, los jueces en la emisión de las sentencias, pero sabes también la sociedad. Creo que la sociedad pudiéramos establecerlo como el más importante de los factores. Una sociedad que se mantiene crítica, expectativa, vigilante y decidida a exigir sus derechos más fundamentales siempre va a constituir un factor de progresividad en los derechos humanos. Pero sabes, nada de eso sería posible o sería más complicado si no existiera el conocimiento previo de los derechos humanos, porque la propia palabra reconocimiento de derechos humanos, la propia palabra reconocimiento implica un conocimiento previo. Y en ese orden es que la difusión de los derechos humanos y de las herramientas que posee un Estado para protegerlas es de suma importancia. Por eso el día de hoy, pues bueno, además estoy doblemente feliz porque formar parte de un agente de cambio, de un agente pues, pudiéramos decir, de ayuda en la difusión, y además una difusión seria como todos los trabajos que se realizan aquí en el instituto. Y en ese orden, pues bueno, la importancia es primordial, es base, y pudiéramos decir que es el principio. Creo que incluso, me atrevo a decir que incluso pudiéramos, en las sociedades modernas, pudiéramos medir su grado de avance, incluso a partir de la difusión, amén del respeto o de las garantías que estén otorgadas para su protección, a partir de la difusión que el propio Estado permita a la sociedad civil dar de los derechos humanos. Y bueno, aquí cuáles son los antecedentes del caso de Fornerón e hija contra Argentina. Platícanos brevemente de esto. Mira, doctor, el caso Fornerón e hija contra Argentina, voy a decirlo, yo creo que todas las personas que vengan a participar van a decir que su caso es muy importante y que es trascendente y muy interesante. El caso Fornerón e hija contra Argentina es un asunto cuyos antecedentes, vamos a resumirlos de manera muy breve. Comienza con el nacimiento de la niña M, a quien, bueno, sabemos que le vamos a llamar M, así se le llaman en la sentencia por las cuestiones que conocemos. Y la niña M nace el 16 de junio del año 2000. Al día siguiente de que nace, su madre la entrega con fines preadoptivos a una pareja que vamos a llamar la pareja BZ, un matrimonio constituido. La entrega. Y todo esto sin el consentimiento y sin el conocimiento del padre. El padre, ante la posibilidad o ante la duda respecto de la paternidad, pero no solo de la paternidad y del paradero de la hija, acude a la Defensoría de Pobres y Menores, que pudiéramos aquí equipararlo en México al DIF, una institución parecida. Acude a la Defensoría de Menores y Pobres a argumentar, a manifestar que si corresponde, desea hacerse cargo de M. Sin embargo, pues como no tiene acreditada la paternidad y la madre lo niega constantemente, incluso ante esta institución, pues no le hacen caso, por así decirlo, no es una cuestión que siga un curso legal. Posteriormente, la madre se presenta en la Defensoría de Pobres y señala que entregó a la niña con fines preadoptivos. Fíjate que, aunque entrega a la niña al día siguiente de su nacimiento, 4 días después acude al registro civil a dar fe, bueno, a registrar su nacimiento. Y el señor Fornerón, durante este transcurso tan corto de tiempo, ha estado realizando diferentes acciones.
Una de ellas es que se acerca a la Fiscalía a señalar la posible comisión de un delito en el sentido de que argumenta que existen elementos que le hacen pensar en la posible venta de la menor hacia el matrimonio por parte de su madre. Y la Fiscalía en 2 ocasiones archiva esta investigación. La primera de ellas, pues, por la misma situación, porque señala que no hay un interés, digámoslo así, del padre, porque no está acreditado como padre biológico. En ese sentido, el padre realiza pruebas de ADN con la niña, hubo ahí algunos procedimientos para que se realizaran, por supuesto, y se acredita. El punto al que quiero llegar es se acredita que el señor Fornerón es padre de M. Y por otro lado, M sigue sin estar cerca de su padre, que la reclama en varias instancias, y pues el matrimonio BZ de manera casi inmediata reclama la guarda judicial de la menor, que pudiéramos equipararlo aquí pues con lo que es la guarda y custodia de un menor. El juez llaman a comparecer al señor Fornerón. El señor Fornerón se opone de manera repetida, ya con conocimiento de la autoridad de que en efecto es hija del señor, y se opone en esa instancia, pero fíjate que el juez de primera instancia emite una sentencia en donde le otorga al matrimonio BZ la guarda y custodia, bueno, la guarda judicial se llama la figura en Argentina, la guarda judicial de M al matrimonio, y me gustaría enfatizar las razones por las cuales la otorga, pese a la oposición del señor Fornerón. El juez determina que el hecho de que no existiera una relación de noviazgo por más de 12 meses entre el señor Fornerón y la madre, que no he dicho su nombre, por cierto, la señora Elizabeth Enríquez, que el hecho de que no existiera una relación implicaba que M no fuera producto del amor. Okay. Y al no ser producto del amor, y además ante la negativa de la madre, la negativa unilateral por parte de la madre de ejercer sus derechos y sus obligaciones como madre, implicaba que de entregar la niña al señor Fornerón, ella no tuviera una familia biológica. ¿Por qué? Pues ante la falta de la madre y el estado de soltería del señor Fornerón. Y me gusta, bueno, quiero hacer hincapié en esta situación porque creo que desde el momento en que lo mencionamos, podemos advertir como abogados el tipo de violaciones que se trataron en este asunto. Esta sentencia es recurrida en apelación por el señor Fornerón, gana la apelación, vale decir que la gana 2 años después de que la interpuso, estamos hablando de que la niña tiene ya casi cerca de 3 años, y la gana, se revoca esa sentencia de primera instancia, pero el matrimonio propone o interpone un recurso que a su vez deja sin efectos la sentencia que revocó y para pronto confirma la sentencia de primera instancia, por la cual se le negó la guarda al señor Fornerón, padre de M. Y ante esta situación el señor Fornerón pues propone un régimen de visitas, demanda un régimen de visitas. Sin embargo, aunque en la sentencia de primera instancia sí se estableció la posibilidad de establecer un régimen de visitas entre el señor Fornerón y M, nunca se lleva a cabo, por más que el señor insiste. Sé que en este tipo de pláticas no nos podemos extender, o no conviene extenderse a lo mejor en los detalles específicos, nos trataremos de ceñir a los más importantes, pero sí es necesario hacer hincapié en que el señor, por un lado tenemos que de manera penal denuncia los hechos de la posible venta, por otro lado que en la vía civil ha estado instando y además lo hace a 100 kilómetros de distancia de donde él vive. El señor es un policía. Lo menciono porque podemos pensar en la cantidad de ingresos, en la calidad de vida, en la importancia de que él se esté trasladando, acudiendo a tanta distancia para poder interponer cada recurso, para poder promover, pero en los antecedentes de la sentencia se ve que lo hace de manera constante. Y bueno, una vez que él propone el régimen de visitas vía judicial, lo propone en 2001, y me voy a adelantar un poquito, en 2010 le niegan el régimen de visitas. Un régimen de visitas cuya justicia o cuya emisión de sentencia tardó pues 9 años, ¿no? Y durante ese periodo el señor ve a su hija 45 minutos cuando ella tenía 5 años en presencia del matrimonio. Fue todo lo que logró, 45 minutos en presencia del matrimonio para poder convivir con su hija, que por supuesto además el matrimonio fue quien propuso el lugar. Y ya siendo establecida previamente a esa visita,
la adopción por parte del matrimonio. Creo que eso nos da un panorama muy importante del tipo de violaciones de que fue responsable o de que es responsable el Estado argentino. Y bueno, hay también un punto que quisiera enfatizar, la situación de que en Argentina, en ese momento por lo menos, no se siguió la investigación porque no tenía caso de la posible venta. ¿Por qué? Pues porque no lo tenían tipificado. En términos comunes no tenían tipificada la venta de menores y en ese orden pues el juez de la instrucción decide que no tiene caso continuar con el caso. El Código Penal no lo tipifica. Exactamente. Entonces, aquí la Corte Interamericana, ¿qué derechos fueron los que consideró violados? Los derechos que consideró violados la Corte Interamericana y sobre los cuales versa el análisis de la sentencia son muy interesantes. El primero es el del debido proceso. El debido proceso, la tutela judicial, que por supuesto va así de la mano con el debido proceso, el derecho a la identidad biológica, el vínculo paterno-filial y el deber del Estado de adoptar disposiciones internas que se adecúen a los compromisos que adquirió de manera internacional. Y por supuesto la protección a la familia. Fueron los derechos que estimó violados. Y podemos abundar un poquito sobre la razón del por qué. Respecto al debido proceso y la tutela judicial, señala la Corte que todas las personas que vivan en un Estado tienen derecho a tener un acceso, un medio que les permita dirimir una controversia que se plantee. En este sentido, tendrían que cumplir con dos condiciones estos recursos de estos medios de defensa. El primero, estar contenidos en ley, por supuesto. El segundo es que resuelvan el fondo del asunto, pero en un plazo razonable. No solamente resolver, como fue el aquí, que después, casi de 10 años después, le niegan un régimen de visitas, sino que además tienen que resolver en un plazo razonable. Y hace una determinación muy importante que creo que quienes litigamos en el Estado mexicano podemos utilizar en varios de nuestros asuntos. ¿Por qué? Porque habla precisamente de que el plazo razonable, la falta de plazo razonable constituye por sí misma una violación. Lejos del derecho adjetivo propio que se esté dañando, el subjetivo propio que se esté dañando, como tal la propia irrupción del plazo razonable, en este caso, pues bueno, constituyó una clara violación, porque además, en el momento en que se le otorga la adopción al matrimonio BZ, es uno de los argumentos. Señalan que ha transcurrido tanto tiempo que la niña ha creado vínculos irrompibles o cuyo desprendimiento sería de una naturaleza que le podría afectar gravemente, lo cual puede ser cierto. Pero además, ese transcurso de tiempo fue responsabilidad del Estado, de los operadores judiciales, porque el señor, a los días de nacida la niña, empezó a instar en diversas instancias. Entonces, el puro transcurso del tiempo sin sentido dentro de un asunto, sobre todo hace el señalamiento la Corte de que en materia familiar, nosotros sabemos, aquí en México sabemos que el impulso procesal que le dé la parte actora es muy importante, pero señala la Corte que cuando se trate de menores de edad, el Estado, a través de su operador judicial, de los jueces, son los que tienen que estar pendientes. ¿Por qué? Porque de otra manera de dejar transcurrir el tiempo, se crean lazos entre el tenedor, tratándose de preadopciones, entre el tenedor y los menores de edad, las personas menores de edad, que pues en todo caso se vuelven irreversibles, como fue el asunto. Entonces aquí la cuestión es que la parte de la tutela judicial, de los recursos necesarios para ella, la parte central es el tiempo que transcurrió. Por otro lado, cuando hablamos de los derechos a la protección a la familia, la Corte señala que en las resoluciones de primera instancia en las que señalábamos que negaron al señor la posibilidad de que estuviera con la niña, señala la Corte Interamericana que no se puede argumentar interés superior de las personas menores de edad sin hacer un análisis sin contenido axiológico. Dice, no puede solamente decir, en atención al interés superior del menor y porque ha pasado tanto tiempo, lo conveniente o lo prudente para la niña es que se quedara con el matrimonio. Dice la Corte que el interés superior de las personas menores de edad es un enunciado de contenido completamente axiológico y en ese orden es como tienen que examinarlo los juzgadores. Además, señala que no se hizo el análisis de cuáles eran las causas por las cuales un menor podía ser alejado de su familia, y siendo este uno de los actos de protección
o de la, digamos, del punto central de la protección a la familia es precisamente su vínculo de unión, pues que bueno, al no haberse analizado se violaron en derecho, se violó el derecho tanto del señor Fornerón como de su hija por parte del Estado. Y por supuesto, Juan, esta situación que comentábamos de que no había una relación de noviazgo, de que no fue producto del amor, etcétera, pues lo único que son esas determinaciones son ideas preconcebidas de lo que es el rol de un hombre y el rol de una mujer en su paternidad y maternidad. Y además que no se le podía condicionar, o no se puede condicionar, y lo voy a decir un poco más lento porque pasa en México, no se puede condicionar la decisión unilateral de una mujer de no querer ejercer el derecho y obligación de ser madre, no se le puede condicionar por tal situación el ejercicio del derecho y del deber del padre. Han de manejarse como derechos independientes, como personas que son independientes, porque además el concepto de familia no es un concepto cerrado, es un concepto amplio que por supuesto incluye a las familias monoparentales y no existe un indicio, dice la Corte, que no existe un indicio de que una persona no pueda darle el cariño, el amor, el respeto que merece una persona menor de edad. Y creo que ese es uno de los puntos centrales hablando de derecho familiar. Por otro lado, respecto a la violación del Estado por no adecuar su derecho interno a las disposiciones externas o internacionales a las que se comprometió, pues es muy importante. Imagínate un Estado, en este siglo, imaginarnos un Estado que no contenga en su legislación penal como tipificada la venta de menores, es una situación importante, sobre todo porque Argentina también firmó y ratificó el protocolo o la adición a la Convención de los Derechos del Niño, en la cual se prohíbe la prostitución, la venta, la trata, etcétera. Y en ese orden, pues la Corte determina que el Estado violenta esa obligación o no incumple con esa obligación de adecuar su derecho interno. Y esta figura, pues, es también muy bonita técnicamente porque aquí tenemos nosotros lo que se llama la omisión legislativa, que es una figura muy controvertida, que si procede algún recurso, que si no, porque se invaden esferas de funciones, pero a final del día a nivel internacional existe y en este caso pues Argentina fue condenada a modificar su legislación interna para el efecto de prever de cualquier manera la transacción en donde exista un menor a cambio de cualquier tipo de retribución. Y platícanos de la condena. ¿Qué fue lo que condenó la? La condena incluye fondos, reparaciones y costas. Y bueno, voy a permitirme leer un extracto. Hablando de eso, una sentencia emitida el 27 de abril de 2012, la niña tenía ya 12 años. Una sentencia 27 de abril de 2012, la Corte Interamericana, bueno, voy a hacer una pausa. El señor acude a la Comisión Interamericana desde 2005 y déjame decirte que se lo hace el conocimiento del juzgador interno y esa es la razón por la que se aceleran el procedimiento a nivel interno. Si no, me parece que hubiera durado todavía mucho más. Se estableció la obligación, se condenó al Estado por considerarse responsable de la violentación o de la violación a los derechos que acabamos de señalar, y se le condena a establecer un mecanismo que de manera efectiva permita la vinculación de la relación paterno-filial entre el señor Fornerón y su hija M. Es decir, aunque habló la Corte de la restitución, para el momento en que emitió la sentencia no era posible porque podía causarle un daño superior a la niña. Entonces, pues solamente fueron los mecanismos efectivos de defensa, que además tenían que ser reportados por el Estado a la Corte. Por otro lado, verificar, de acuerdo con su normatividad interna, a las personas, a los agentes jurídicos que hubieran participado en todo este procedimiento para la posibilidad de fincarle responsabilidades administrativas o disciplinarias que en derecho interno correspondieran. También, y por supuesto, adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para tipificar la venta de niños y niñas de manera que el acto de su entrega a cambio de una retribución u otra compensación, cualquiera que fuera su forma o fin, constituyan una infracción penal. La parte que siempre en las resoluciones de la Corte, que es implementar mecanismos de difusión de la forma en que se deben proteger los derechos humanos para los tribunales de justicia de la provincia de Entre Ríos, que fue donde se llevaron a cabo las sentencias de primera instancia, y que le mostraran a los juzgadores, que les enseñaran a juzgar
atendiendo al verdadero interés superior de las personas menores de edad con un contenido axiológico, implementar también programas o cursos obligatorios, creo que ya lo habíamos mencionado, publicar, por supuesto, la sentencia, y bueno, la reparación en pago económico fue por el pago de $50,000 por daño material al señor Fornerón, $60,000 por daño inmaterial y a su hija $40,000 por indemnización. Las costas se plasmaron en $25,000 por las costas del proceso, 9,000 van al Fondo de Asistencia de Víctimas y reintegrar 15,000 al sistema interamericano. Esas fueron las determinaciones ya puntuales que hace la Corte. De cualquier manera, el caso se puede encontrar para descargarlo completo y leerlo. Es un caso, como todos los de la Corte, muy amplio, pero muy digerible, muy interesante, y está caratulado como Fornerón e hija contra Argentina. Mi querida maestra, pues te agradezco mucho este análisis de la sentencia, y yo sé que es muy útil para nuestro derecho interno mexicano, incluso nuestro derecho internacional y de respeto de derechos humanos. Qué lamentable caso que desafortunadamente es muy cotidiano también en nuestro país. Sí, ¿verdad? Así es, así entonces, es. Pues bueno, yo creo que este análisis nos va a servir mucho a todos los abogados para poder plantear nuevos esquemas, ¿verdad? Nuevos conceptos de violación, impugnación, y pues bueno, tratar de buscar una mejor justicia para los niños. Claro que sí. De nueva cuenta te agradezco mucho, agradezco al Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Me siento soy parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, estoy muy orgullosa de ello, y bueno, como siempre es un placer poder tener una plática y poder compartirla al auditorio, es mucho mejor. Claro que sí. Te agradezco y Gracias, pues buenas tardes.